Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Sane Cinetic 28, la pala que va a utilizar Javi Ruiz para este 2024. Si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo. Tengo que deciros que esta cuerda me ha parecido muy cómoda, se ajusta muy bien a la mano y no se me ha soltado. En cuanto al puño tenemos uno que es un poquito más grande que un tamaño estándar. En la página de Sane aparece que mide 14 centímetros, este que tengo aquí medido es de 13 centímetros. Sí que es verdad que se puede subir un poquito más sin tapar nada del corazón, pero según me ha venido de serie es de 13 centímetros. En cuanto al corazón de la pala tenemos un corazón simple en V, ahora hablaremos un poquito más del corazón. Y en cuanto a las caras tenemos un carbono 12K Extreme aluminizado acompañado del núcleo hiperreactivo que llaman ellos, una goma que vamos a notar que nos ayuda bastante. En combinación esto nos aportará una dureza medio blanda para esta pala. Y luego también deciros que tendremos rugoso de tipo 3D únicamente para el logo de Sane. Y ahora lo que más llama la atención de esta pala, que es este perfil variable que tiene. Como ya veis, la pala es algo más fina en esta zona central y es porque tenemos un grosor de 38 milímetros en la zona del corazón, lo que hace que sea un poco más robusto que otros que tenemos dentro de Sane, pero deciros que no se hace incómoda la mano no dominante, ya que en esta zona de abajo sí que es un poquito más estrecho. Entonces tenemos un perfil de 38 milímetros para la zona del corazón, un perfil de 28 milímetros para la zona de mitad del marco y tenemos un perfil de 35 milímetros en esta zona más alta como refuerzo. Según indica Sane, este perfil variable lo han hecho para aportar algo más de rigidez y durabilidad a la pala, además también se ha hecho para mejorar la sensación de punto dulce, ya que como ya sabéis en el pasado ha habido palas más finas también y cuando golpeabas fuera de esa zona de punto dulce se notaba que la pala no salía prácticamente nada. En cuanto al peso disponible de esta Sane Cinetic va desde 355 hasta 375 gramos, esta que tenemos aquí tiene un peso de 361 gramos y en cuanto al balance es alto para esta pala, un balance en torno a los 27 centímetros, aunque tengo que deciros que en pista tampoco se siente la pala poco manejable o que se maneje mal. Tengo que deciros que este perfil variable sí que nos ayuda un poquito con el manejo, así que en cuanto a manejabilidad yo la pondría estándar. Una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con ella en pista. Empezando por las sensaciones en el fondo de pista, zona de defensa, deciros lo primero en el apartado de manejabilidad, como he dicho antes, aunque tengamos una pala de balance 27 no se siente tan mal, no se siente cabezona como otras palas de este balance. En cuanto a manejabilidad, como digo, la vamos a notar bien. Luego, en cuanto al tema de dureza, deciros que es una pala de dureza medio blanda, pero sobre todo lo que más vamos a notar es que con este núcleo hiperreactivo nos va a ayudar bastante en ese juego medio o algo más lento, una pala que tiene muy buena salida de bola. En defensa no nos va a costar mucho con ella, con poquito esfuerzo que hagamos ya vamos a notar que la bola sale bien. En cuanto al punto dulce, aquí deciros que tenemos un punto dulce de tamaño estándar. Para mí, si le golpeamos fuera de esa zona de punto dulce, sí que vamos a notar que la pala sale algo menos que en esa zona central, que es donde más nos hace ese efecto muelle, ese efecto trampolín, aunque no se siente mal tampoco cuando le golpeamos algo fuera. Se siente mejor que otras palas finas, como digo, que hemos tenido en el pasado y que no salían prácticamente cuando le golpeabas fuera de esa zona central. En esta eso se ha mejorado, pero deciros que sí que vamos a notar algo de cambio entre golpear centrado y golpear un poquito fuera de esa zona del medio. Como digo, a esta velocidad media-baja quizás es donde mejores sensaciones he tenido con la pala, donde más ayuda nos va a aportar, y cuando subimos algo a la intensidad de golpeo, jugamos un poquito más fuerte, sigue aportando ese efecto rebote. Tenemos una pala que nos ayuda a conseguir algo de velocidad incluso, aunque tengo que deciros que aquí en las sensaciones que tengo en este juego más rápido son un poquito peores por el tema de que sí que vamos a notar que por la dureza que tiene la pala nos absorbe algo más el golpe, aunque como digo tampoco se comporta nada mal en ese juego un poco más rápido para la dureza que tiene, y para mí es más recomendable para un jugador que sobre todo lo que busque es algo de ayuda para ganar velocidad en ese juego rápido. Os voy a dejar con un vídeo de la pala para que veáis qué tal se comporta en esta zona de defensa y pasamos a la zona de mitad de pista.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí deciros que en el apartado de manejabilidad la pala la he sentido incluso mejor que en la zona de defensa. Me parece que cuando la desplazas algo más, digamos, de forma lateral, aquí sí que notas que la pala tiene algo mejor de manejo que otras dentro de la marca. En cuanto al tema del punto dulce, aquí en la zona de víbora y bandeja sí que he notado más esa diferencia entre golpearle centrado y conseguir muy buena velocidad de bola en cuanto le golpeabas bien, a golpear un poquito más fuera y ya no tener esa ayuda por parte de la goma, conseguir algo menos de velocidad, tener esa sensación de que la has golpeado mordida, algo peor. A una media-baja velocidad considero que es una pala que no nos va a pedir alargar mucho el gesto, acompañar demasiado para conseguir profundidad de bola. Ahí sí que nos vamos a notar cómodos y que con poquito gesto ya vamos a conseguir que la bola salga profunda. Y luego cuando subimos algo la intensidad de golpeo, aquí me ha gustado porque como no le jugamos tan plano, no aplastamos tanto la cara de la pala, sí que conseguimos una buena velocidad de bola. Vamos a notar que la pala nos va a ayudar con este efecto rebote. Hay que tener un poquito de cuidado a veces. ¿Por qué? Porque yo noto que con este efecto rebote que nos hace, en algunas ocasiones me ha flotado la bola más de lo que yo pensaba, ha salido algo más disparada de lo que yo quería y esto ha hecho que en alguna situación la mande al cristal, por lo que, como yo digo, si eres un jugador más ofensivo, que ya acelera bastante, yo creo que no es la mejor opción en este aspecto, pero si eres un jugador que quiere una pala de esta dureza medio blanda y lo que busca sobre todo es que en ese juego defensivo se sienta cómoda, pero que cuando pidas acelerar un poquito más por arriba, la pala te ayude a conseguir esa velocidad de bola, yo creo que es una buena opción en ese aspecto, por lo que, como digo, aquí en la zona de víbora y bandeja tengo que decir que bastante buenas sensaciones en general. Me parece que es una pala que tanto a baja velocidad tenemos unas sensaciones buenas consiguiendo profundidad de bola con poquito gesto, y en alta velocidad tenemos también unas buenas sensaciones siempre y cuando le golpeemos bien con esa zona central y no nos vayamos muy hacia afuera. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. En la zona de volea en general yo os diría que es una pala que se siente cómoda. Aunque tengamos un balance de 27 centímetros, como he comentado antes, para mí el manejo es estándar, no llegamos tarde a los choques de volea, a los cambios de dirección. En ese aspecto la he notado decente. En cuanto al apartado de punto dulce, deciros que aquí en la zona de volea no he tenido tanto problema con ello, era un poquito más complicado el golpearle mal y si le golpeabas algo fuera tampoco lo notabas tanto, ya que seguías teniendo profundidad de bola. A una velocidad media-baja creo que es una pala que se comporta bastante bien, para mí quizás un poquito mejor que en esa velocidad más alta, ya que tenemos una buena salida de bola, dirigimos muy bien la bola donde queremos con buen control y que con poquito que hagamos ya vamos a conseguir que la bola salga profunda. Tengo que deciros que aunque el rugoso no sea muy pronunciado, se puede meter muy bien de peso a la bola, coge muy bien los efectos. Y luego en esta velocidad más alta, si eres un jugador algo ofensivo, para mí hay que tener un poquito de cuidado con ella. Yo considero que aquí la pala sí que descontrola un poco debido a este efecto rebote que tenemos, por lo que si eres un jugador ya ofensivo que le gusta acelerar hay que tener cuidado porque es fácil mandarla al cristal por este efecto muelle que nos da la pala, pero lo único en ese juego algo más rápido yo me veía en la obligación de tirar el gesto un poquito más hacia abajo, digamos, para que la bola no me flotara. Por lo demás yo creo que en general una pala bastante para todo. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate.
Llegamos a la zona del remate. Aquí deciros que al final tenemos una pala de dureza medio blanda. Sí que es verdad que tenemos un buen efecto rebote por parte de la goma, pero esta ayuda que nos va a transmitir la goma para mí se nota mucho más en el remate por 3, donde ahí sí que vamos a notar que nos ayuda un poquito a que la bola suba, a que tener algo más de potencia. Cuando jugamos un remate plano donde aplicamos más fuerza, aquí es donde más vamos a sufrir, donde más vamos a notar que se hunde la cara de la pala y nos absorbe un poquito el golpe. Para mí la potencia no está mal para la dureza que tiene la pala, me parece decente, pero sobre todo se comporta mejor en el remate por 3 que en el plano. Sí que es verdad que las condiciones que vais a ver en el vídeo tampoco son las mejores por el tiempo que ha hecho esta última semana atrás, pero como digo, para mí las sensaciones que me ha transmitido es que la potencia para la dureza que tiene la pala es decente, pero que se comporta mucho mejor cuando no aplastamos tanto la cara de la pala por la dureza que tiene. Un aspecto que tengo que deciros que no me ha convencido mucho y que a mí personalmente no me ha transmitido tan buenas sensaciones es que tenemos una pala de formato diamante, pero el punto dulce tengo que deciros que se nota más centrado de lo que a mí me gustaría. Cuando le golpeabas en el remate con esta zona algo más alta, la pala se notaba mucho más rígida y no te ayudaba prácticamente nada. Aquí no tenemos tanto efecto rebote, se nota que la pegas más mordida y la bola sale bastante menos. Entonces deciros que es una pala que aunque tenga un formato diamante os va a obligar a golpear un poquito más abajo de lo que estáis acostumbrados con otras palas de diamante. A mí esto me ha costado un poco al principio, sobre todo, ya que había muchas ocasiones en donde golpeaba con esta zona un poco más alta y las sensaciones no eran muy buenas, como de que la bola se me quedaba mucho. Así que para que lo tengáis en cuenta, que el punto dulce de la pala, sobre todo en el remate, se nota que está un poquito más abajo de lo que debería estar para mí en un formato diamante. Quizás esto se deba también a este refuerzo que tenemos en la zona alta de 35 milímetros para aportar algo más de rigidez. Puede ser que se note debido a eso. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final. Llegamos a mi conclusión final. Lo primero de todo deciros que la pala tiene un precio de 329 euros. En cuanto a la opinión que yo os daría de la pala es que en general es una pala cómoda, que vamos a notar que nos ayuda tanto a baja como a alta velocidad. Yo la recomendaría para un jugador que quiere una pala que se sienta de manejo decente, que le ayude en esa zona de defensa con una buena salida de bola, que le transmita buenas sensaciones y que no se le haga una pala complicada, pero que cuando pida ser un poquito más ofensivo, que busque esa pequeña ayuda por parte de la pala con algo más de rebote para conseguir más velocidad de bola en ese juego de ataque, la pala se lo dé. En ese aspecto sí que me parece una buena opción, la podríamos meter en el estilo para que tengáis referencia de lo que te puede ayudar una Electra ST2, por ejemplo. La podríamos meter por ahí para que tengáis referencia del estilo de pala que es. Yo personalmente no la recomendaría para un jugador a lo mejor muy pegador, muy ofensivo, que sí que le guste jugar a ese ritmo más alto de forma continua, porque yo considero que en ese juego más rápido la pala pierde un poquito de control por esta ayuda que nos transmite y que al final en el remate plano, estos golpes más fuertes como un chancletazo, ahí no nos vamos a poder aprovechar tanto de la ayuda que nos da la pala. En cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Tengo que deciros que el manejo me ha parecido decente, como he dicho antes, y que sobre todo es una pala que en el fondo se siente cómoda, nos va a ayudar con muy buena salida de bola, no se nos va a hacer complicada. Y yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene la pala, cómo se sienta esa velocidad medio-baja, cómo nos transmite esa ayuda. Y en el juego rápido, deciros que para mí se comporta un poquito peor, ya que este efecto rebote a veces hace que se nos descontrole un poco, pero me parece que en general en defensa es una pala completa, por lo que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Me parece que aquí, en cuanto a aceleración que podemos conseguir con ella, es una pala que me ha transmitido buenas sensaciones en ese aspecto, nos permite acelerar muy bien por arriba. En cuanto a lo que sí que pondría algo mejor, es esa ayuda que nos va a dar tanto a baja velocidad para conseguir profundidad como en ese juego más rápido para ser un jugador algo más ofensivo si buscas algo de ayuda. Lo único que yo tendría en cuenta en zona de víbora y bandeja es que si eres un jugador que ya acelera bastante, tienes que tener un poquito de cuidado porque es fácil que te haga más rebote de lo que quieres y la puedas tirar al cristal por ello. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. En volea me pasa un poquito igual que en la zona de víbora y bandeja. Me parece que es una pala que a una velocidad media-baja se comporta muy bien, transmite muy buenas sensaciones, tanto de control como de conseguir profundidad de bola. Pero en ese juego más rápido hay que tener algo de cuidado con ella. Y aquí en la zona de volea sí que es verdad que tira alguna bola más al cristal,
debido a este rebote que nos da la pala en el juego rápido. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate, no porque sea una pala que tenga mala potencia dentro de las de dureza medio blanda, me parece que es bastante correcta, pero creo que las sensaciones que me ha transmitido, sobre todo al principio, con ese punto dulce un poquito más pequeño, te pide darle bastante bien para sacarle buena potencia en el remate plano. En el por 3 sí que se comporta bien, pero para mí las sensaciones han sido un poquito peor que en el resto de pista, así que la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de la Sane Cinetic 28. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.